Los latinos llamaban miraculum a las cosas prodigiosas que escapaban a su entendimiento. Esta reflexión que he leído hace poco, pero no recuerdo dónde, me hace considerar esa hermosa palabra milagro, hermosa palabra que refiere a algo en lo que un día puse todas mis expectativas, que luego perdí y mucho tiempo después recuperé. Esta palabra milagro, como decía, proviene del latín miraculum, palabra compuesta por el verbo mirari, que significa admirarse, contemplar con admiración, asombro o estupefacción, y el sufijo o terminación culum, que significa medio o instrumento, como por ejemplo en tentáculo, receptáculo, espéculo, etc. Pero también el verbo mirari generó el término mirar y se relaciona con la raíz indoeuropea mei, una palabra básica, que significa reír, sorprender, que evoca indirectamente el concepto de alegría. Esta última raíz o elemento básico, mei, está presente en la preciosa palabra maravilla. De ahí que milagro y maravilla están íntimamente relacionados en su significado con una realidad extremadamente jubilosa. Pero volviendo a la palabra milagro en sí misma y haciendo un poquito de lingüística o de historia de la lengua, concluiremos que esta palabra es producto de la evolución del término latino miraculum, que en su evolución al español medieval, primero pierde la M final, después las U's se abren en la vocal O y la consonante sorda, la C, que es nuestra K, se convierte en G, por lo que se transforma en miraglo. Pero probablemente a los hablantes no les gustó el sonido de la palabra o tal vez resultó de difícil pronunciación, por lo cual cambiaron el orden de las consonantes finales, quedando la palabra fijada hasta nuestros días como milagro. Hasta este punto, la cuestión respecto de la palabra milagro, despojada, por supuesto, ¿no es cierto?, de los aspectos teológicos o religiosos, aparece con bastante claridad. Un hecho no explicable mediante leyes físicas o lógicas, etc. Sin embargo, todo se enturbia, se enriquece y adquiere otras repercusiones ante los argumentos poéticos, literarios, creativos de un artista genial. Julio Cortázar, de quien no es necesario abundar en datos biográficos o bibliográficos porque están al alcance de cualquier amante de la literatura o interesado en ella. Nos dice Cortázar en el minicuento Historia Verídica. Historia verídica. A un señor se le caen al suelo los anteojos que hacen un ruido terrible al chocar con las baldosas. El señor se agacha afligidísimo porque los cristales de anteojos cuestan muy caros, pero descubre con asombro que por milagro no se le han roto. Ahora, este señor se siente profundamente agradecido y comprende que lo ocurrido vale por una advertencia amistosa, de modo que se encamina a una casa de óptica y adquiere enseguida un estuche de cuero, almohadillado, doble protección, a fin de curarse en salud. Una hora más tarde se le cae el estuche y al agacharse, sin mayor inquietud, descubre que los anteojos se han hecho polvo. A este señor le lleva un rato comprender que los designios de la providencia son inescrutables y que en realidad el milagro ha ocurrido ahora. Grandioso Cortázar, que siempre ve más allá del inmediato.
La doble cara del milagro, una moneda de dos caras que nos sorprende en las situaciones más inesperadas o más angustiosas, con su presencia exultante o su ominosa ausencia cuando más lo invocamos. Historia verídica, Julio Cortázar. Cuentos de pandemia.